Abran conmigo sus Biblias al Evangelio de Lucas. Continuamos con nuestra exposición. Y ahora nos encontramos en Lucas capítulo 11. Hoy estaremos viendo los versículos 24 al 28. Aleluya. Lucas capítulo 11, versículos 24 al 28. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Aleluya. ¿Quién vive, mis hermanos? Cristo vive y reina para siempre y por siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer dentro de la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema: Satanás contra el cristiano. Digan conmigo: Satanás contra el cristiano. Hermanos, la semana pasada vimos la realidad que hay una guerra ocurriendo ahora en este mundo, en este universo. Hay una guerra entre dos fuerzas muy poderosas. Hay una guerra entre dos reinos poderosos, uno cuyo poder es luz y el otro cuyo poder es la oscuridad. Y vimos en este combate, en esta guerra, quién es el que sale vencedor. Aleluya. Como vimos la semana pasada, solo hubo uno, mis hermanos, solo uno en pie al final, y su nombre es Cristo Jesús, el Hijo Altísimo del Dios glorioso. Aleluya. Cristo Jesús es el vencedor. Por lo tanto, iglesia, Satanás es un enemigo derrotado. Satanás es un enemigo, un adversario que ya ha sido condenado y solo se espera su prisión y su castigo eterno. Ya ha sido derrotado. El tiempo que le queda a Satanás para hacer sus obras malignas es corto, porque pronto viene Cristo Jesús de nuevo, en donde el enemigo junto con todos sus demonios serán lanzados al lago de fuego. Pero, mis hermanos, digan conmigo, pero, hasta entonces, nosotros como cristianos, nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, estamos llamados a mantenernos firmes en la victoria de Cristo Jesús. Tenemos que pararnos firmes en la victoria de Jesús. Estamos llamados a mantenernos, tú y yo, a pararnos firmes en el poder de Dios, firmes en la palabra de Dios, firmes en nuestra fe en Dios, firmes en nuestra obediencia a Dios. Aleluya. Porque Satanás, mis hermanos, el adversario, va a querer hacernos a ti y a mí caer. Él quiere hacernos caer y puede lograrlo si lo permitimos. Si tú y yo bajamos la guardia, si dejamos de orar, si dejamos de llenarnos de la palabra, si dejamos de vigilar, Satanás nos puede golpear. Sabiendo que existe una guerra espiritual, sabiendo que existe este enemigo que quiere hacernos caer, que anda como león rugiente buscando a quien destruir, buscando a quien devorar, sabiendo la realidad de esta guerra espiritual, la pregunta es: ¿cómo puedo yo pararme firme? ¿Cómo puedo pararme firme ante este ejército angelical, pero que han caído? ¿Cómo puedo pararme firme contra el pecado, contra la carne y el mundo gobernado por Satanás? ¿Cómo puedo a través de Cristo pararme firme y no tomar el fruto
que Satanás tanto nos ofrece. Ese fruto que le ofreció a Eva, ¿cómo puedo yo pararme firme y decir no y por ende glorificar y obedecer a Dios? ¿Cómo? Punto número 1, mis hermanos. Para ser victoriosos en esta batalla contra Satanás, contra el príncipe de la oscuridad, tenemos que estar en Jesús. Punto número 1, digan conmigo, tenemos que estar en Jesús. Sin fe en Cristo, sin creer en Cristo como tu Salvador, si tú no has puesto tu fe en Jesucristo, si no has rendido tu vida a Cristo en arrepentimiento, si no le has entregado tu vida a Jesús como tu Señor y Salvador, déjame decirte que ganar esta batalla es imposible. Ganar esta batalla es imposible si tú no estás en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre en algún momento de la historia hizo combate contra Satanás y perdió. Adán y Eva cayeron ante Satanás. Pero hubo uno que también nació como hombre, el Dios hombre Cristo Jesús, que Satanás vino también a él, se atrevió, tenía la audacia y la valentía de también tentar al Hijo de Dios, pero cuando se enfrentó al Hijo de Dios no pudo. Cristo Jesús se paró firme y lo venció. Cristo Jesús es el único que ha vencido a Satanás. De ahí todos nosotros hemos cedido ante Él. Hemos caído ante sus mentiras. Hemos cedido a sus tentaciones, excepto Cristo. Por lo tanto, no hay otro nombre dado a los hombres por la cual podemos ser salvos. Solo Cristo Jesús. Nadie más te puede salvar porque todos hemos caído ante Satanás, excepto Cristo. Por lo tanto, sin Cristo es imposible ganar esta batalla. Pero si vienes a Cristo, puedes hacerle frente, porque mayor es el que está contigo que aquel que está en contra de nosotros. Aleluya. Si no estás en Cristo, significa que estás en Satanás. Le pertenecemos, hay solo 2 reinos y tú le perteneces a uno de ellos. Si no has creído en Cristo, le perteneces al reino de las tinieblas. Pero si has venido a Cristo, le perteneces al reino de la luz. Aleluya. Quiero que regresemos atrás unos versículos para que veamos lo que Cristo Jesús dijo acerca de esto. ¿Por qué para ser victoriosos en esta batalla necesitamos estar en Cristo? Miren lo que dice Lucas 11:21. Lucas 11:21. ¿Lo tienen? Jesús dijo, cuando el hombre fuerte, armado, y se está refiriendo ahí a Satanás, cuando el hombre fuerte, Satanás, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, Jesús estaba hablando de él mismo, pero cuando viene Jesús, el que es más fuerte, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Aleluya. Iglesia, déjame decirte que solo hay uno más fuerte que Satanás y su nombre es Cristo Jesús. Jesús, mis hermanos, es el hombre más fuerte que lo vence y le quita todas sus armas en que él confiaba. Solo Cristo ha podido hacer eso. A través de la muerte y resurrección de Jesucristo, Jesucristo le aplastó la cabeza a la serpiente y lo derrotó una vez y por todas. Aleluya. El Señor ya ha ganado. El Señor ha vencido al mundo. El Señor ha vencido a Satanás y Él nos da la victoria. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, quiero que veamos unos versículos que nos hablan de esta victoria. Hebreos 2, 14 al 15. Dice así. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo, tomó por sí carne. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Noten lo que estos versículos nos dicen, que Jesucristo tomó así carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En la resurrección, Cristo derrotó a Satanás. Aleluya. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice así: el que practica el pecado es del diablo. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto, dice, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Dios, mis hermanos, el Hijo de Dios ha deshacido las obras del diablo. Vayan conmigo a Colosenses, capítulo 2. Aleluya. Colosenses, capítulo 2, versículos 14 al 15. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando, dice, a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo Jesús en la cruz derrotó a todo hueste espiritual, a todo demonio, a Satanás mismo. Cristo los derrotó en la cruz una vez y por todas. Aleluya. Y miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Veamos el final de Satanás. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados, que dice, día y noche por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Lo que está por venir es paz eterna. Cristo Jesús traerá esa paz. Pero miren lo que dice el versículo 15. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, también fue lanzado al lago del fuego. Satanás y sus demonios irán al infierno, al lago de fuego, pero no solo ellos, sino todo aquel que no ha dado su vida a Cristo Jesús. Todo aquel que no ha rendido su vida a Cristo Jesús tendrá que pagar por sus pecados. Pero si tú vienes a Cristo, crees en Él en la cruz paga por tus pecados y tú eres declarado justo y libre en Cristo Jesús. Hermanos, si tú no estás en Cristo, serás destruido junto con Satanás y sus demonios. Pero si vienes a Cristo en esta noche, si tú reconoces que eres un pecador, si tú reconoces que le has fallado al Señor, y si tú en esta noche vienes a Cristo, crees en Él, le pides perdón por tus pecados y con tu boca confiesas que Él es tu Dios y tu Señor, tú en esta noche serás salvo. Y en esta noche tu nombre será escrito en el libro de la vida. Aleluya. Y no tendrás que ir a ese lugar, sino que tu destino eterno será en la gloria con Dios. Entonces, mis hermanos, cuando creemos en Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú le entregas tu vida al Señor? Pasas de muerte a vida, de derrota a victoria, de condenación a paz con Dios, del infierno al cielo, de ser hijo de Satanás a ser hijo de Dios. Por lo tanto, tratar de ganar esta batalla sin Jesucristo es inútil. Tratar de guerrear contra Satanás, contra los demonios, sin Cristo es inútil. Tratar de arreglar tu vida sin Jesucristo es sin sentido.
Muchos dicen, no voy a ir al Señor porque tengo que arreglar mi vida primero y luego voy a ir al Señor. Es imposible. ¿Cómo puedes arreglar tu vida sin el poder de Dios? ¿Cómo puedes transformar y cambiar tu vida sin Jesucristo? Sin Cristo nada podemos hacer, dice la palabra. Sin Cristo no podemos producir frutos dignos de arrepentimiento. Sin Cristo, si no estamos conectados en la viña, ¿cómo produciremos? ¿Cómo saldrá de nosotros santidad? Es imposible. El fornicario, el mentiroso, el estafador, el adúltero, el borracho, el idólatra, el calumniador, el impaciente, el iracundo, el altivo, el soberbio, todo pecador que quiere cambiar su vida sin Jesucristo está peleando una causa perdida. No podemos vencer a Satanás sin Cristo Jesús. No puedes cambiar sin Cristo Jesús. El que cambia sin Cristo, lo único que ha hecho es modificado su comportamiento. De ahí no ha pasado nada. Pero con Cristo Él es el que nos da un nuevo corazón, el que pone nuevos deseos en nosotros, el que nos lleva más hacia su gloria. Aleluya. Sin Cristo, ¿qué podemos hacer? Nada, mis hermanos. Si Cristo no es nuestro fundamento, si Cristo no es nuestra roca, ¿cómo nos mantendremos y cómo podremos pararnos firmes ante Satanás, ante el pecado, ante sus dardos, ante la tentación? ¿Cómo podremos pararnos firmes sin Cristo? Es imposible. Si no estamos en Cristo, ¿cómo brotará de nosotros frutos de justicia o frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cómo? Si no estamos en Cristo, significa que el Espíritu Santo no mora en nosotros. Y si no mora el Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo tendremos el poder para vencer? Es imposible, mis hermanos. Sin Cristo, sin el Espíritu Santo, nada podemos hacer. Por lo tanto, para vencer a Satanás, para ser más que vencedores en Cristo Jesús, tenemos que venir a Cristo en esta noche. Tenemos que rendirle nuestra vida al Señor. Y si por alguna razón te has apartado del Señor, hoy es tu noche de regresar al Señor. Tenemos que venir a Cristo, tenemos que regresar a Cristo, debemos permanecer en Cristo. Debemos tener fe en Cristo. Debemos estar rendidos ante Cristo para ganar la batalla. Y punto número 2. Para ser victoriosos en Cristo, para ser victoriosos en esta guerra espiritual, punto número 2, tenemos que estar constantemente en oración. Digan conmigo, tenemos que estar constantemente en oración. Miren lo que dice los versículos 24 al 26. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 11, versículos 24 al 26 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, es decir, cuando Dios lo hace libre, dice, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Noten que el enemigo no nos deja en paz solo porque venimos a Cristo. Cuando venimos a Cristo, más nos quiere molestar. Dice, y cuando llega, la haya barrida y adornada. Entonces, ¿qué hace el demonio? ¿Se queda quieto? No. Va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Al leer estos versos muy tremendos, mis hermanos, aprendemos mucho acerca de los demonios. Estos versos son muy tremendos porque nos muestran la perseverancia de los demonios. Los demonios son muy persistentes. Ellos no se dan por vencidos. Perseveran. Vemos aquí que salieron, pero ¿qué hicieron? Regresaron más fortalecidos para atacar. Los demonios son perseverantes, perseveran. Vemos aquí en los demonios determinación. Cuando ellos tienen un objetivo que quieren alcanzar,
no paran hasta alcanzarlo. Ellos aquí vemos la determinación de los demonios de querer regresar. Están determinados. No les gusta estar en lugares secos, sino quieren reposar en alguien. Quieren influir a alguien. Quieren hacer que un humano haga sus obras. Así como Dios obra a través de nosotros, el enemigo, los espíritus malignos también obran a través del humano. Cuando tú le hablas a alguien de Dios, cuando tú oras por alguien en Dios, Dios está obrando, su espíritu está obrando por medio de ti. Pero cuando tú vas y le mientes a alguien, cuando tú vas y engañas a alguien, cuando tú haces algo contrario a lo que Dios nos pide hacer, estás dejando usar tu templo para cosas malignas. Los demonios quieren destruirnos, mis hermanos. ¿Qué aprendemos de estos versículos de los demonios? Vemos que ellos trabajan en equipo. ¿Qué hizo este demonio que salió? Buscó a 7 más. Formaron un equipo para querer regresar y destruir a esa persona. Vemos aquí a los demonios buscando quién destruir. Andan buscando casas que habitar y destruir. Ellos en especial, los demonios, van buscando las casas que están limpias, las casas que están barridas y adornadas. Ellos quieren causar caos. Cuando ellos ven algo en orden, cuando ellos ven algo limpio, ellos quieren hacerlo sucio, quieren causar un caos, quieren destruir, ellos quieren desorden. Ellos en especial buscan la casa, el cristiano que anda en el Señor, que anda en pureza, que anda caminando con el Señor, a ellos quieren destruir. Cuando estás en Cristo, mis hermanos, los demonios ya no pueden poseerte. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cuando tú estás en Cristo, los demonios ya no pueden poseerte, pero eso no significa que no pueden atacarte. Eso no significa que no pueden engañarte. Eso no significa que no te pueden oprimir o tentar o influir para que actúes en contra de la palabra de Dios. No te pueden poseer, pero sí te pueden atacar. Te estás parando firme en esta noche. Estás haciendo guerra contra esos ataques del enemigo. Noten lo que pasó. Influyeron a Pedro. Pedro ya era un hombre que había creído en Cristo. Ya era un hombre que había puesto su fe en Cristo. De hecho, cuando vimos en la pesca milagrosa, ¿qué hizo Pedro? Se postró y dijo: Cristo, apártate de mí porque soy un hombre pecador. En ese instante Cristo le dio su vida a Cristo. Le entregó su vida. Pero eso no significa que el enemigo huyó de él por completo, sino lo tentó. Le puso en él pensamientos erróneos. En una ocasión, Cristo está hablando de su muerte. Les dijo: ya pronto tendré que ir a la cruz y morir. ¿Qué dijo Pedro? Tú no irás a la cruz. Diciéndole a Jesús qué es lo que tenía que hacer y qué no hacer. ¿Qué dijo Cristo? Apártate de mí, Satanás. Pedro había sido influenciado en ese momento por Satanás. En otra ocasión, Satanás vino a Cristo y le dijo a Cristo, aunque las Escrituras no nos dicen, pero Cristo Jesús le dijo a Pedro: Satanás me ha pedido por ti. En una ocasión, en un evento que la palabra no nos dice, Satanás, muy similar como vemos en el libro de Job, llegó a Cristo y le dijo: hey, dame permiso para atacar a Pedro. Dame permiso. Cristo le dice a Pedro: yo he orado por ti para que tu fe no caiga. Me ha pedido Satanás para zarandearte como trigo. El enemigo quiere destruirte. Satanás logró que Ananías y Zafira le mintieran al Espíritu Santo. Ananías y Zafira creían en Cristo,
Pero Satanás los movió al punto que ellos se pusieron de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo. Y cayeron muertos en ese instante. No podemos, cuando tú estás en Cristo, Satanás ya no puede poseerte, pero sí te puede atacar. Sí te puede tentar, sí te puede influenciar, sí puede hacer que caigas en un hoyo profundo. Sí puede esclavizarte una vez más. Sí puede enredarte a ti en pecados que tú nunca jamás pensaste cometer. Satanás, el príncipe de demonios, llegó a David en algún momento. Cuando lees el libro de Samuel, llegó a David en algún momento y lo tentó. El rey de Israel, cuyo hombre fue un hombre conforme al corazón de Dios, él también cayó ante la tentación de Satanás y tomó un censo que Dios nunca le mandó. Satanás varias veces impidió a Pablo ir a ciertos lugares. En muchas ocasiones estorbó a Pablo. Incluso afligieron a Pablo con un aguijón en la carne. Satanás, mis hermanos, vendrá y atacará nuestras vidas de diversas formas, de diversas maneras. La casa que Jesucristo limpió y puso en orden, los demonios, Satanás, van a querer regresar y causar caos y desorden una vez más. Por lo tanto, debemos mantener nuestra casa limpia y en orden. Cuando tú limpias tu casa, ahora es tiempo de mantenerla limpia, porque se va a ensuciar, se va a querer ensuciar una vez más. Tenemos que mantenerlo limpio. De la misma manera, cuando Cristo viene a tu vida, Él te limpia el caos, el desorden que había en ti. Él lo hace nuevo, lo pone en orden una vez más. Pero ahora es de llenarte de su Espíritu para mantenerlo limpio, porque si no, el enemigo te hará caer. Nos hará caer. Por lo tanto, debemos mantener limpio nuestro hogar y en orden mediante el poder de Dios. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo mantengo mi hogar limpio del enemigo? ¿Cómo mantengo mi vida en obediencia y santidad a Dios? Necesitamos orar. Orar. ¿Por qué digo oración? ¿Por qué digo necesitamos orar? Porque esto es lo que Jesús precisamente enseñó antes de hablar de guerra espiritual. Noten que ahorita, la semana pasada y en esta semana estamos en este tema de la guerra espiritual. Antes de hablar de guerra espiritual, ¿qué nos enseñó Jesús a hacer primero? A orar. Líbranos, no nos lleves a la tentación, pero líbranos del maligno. ¿Cómo podemos vencer y pararnos firmes contra Satanás? Miren lo que dice Lucas 11, versículo 4. Jesús dijo, cuando oren, orad y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Miren lo que dice el versículo 13. Cristo Jesús dijo, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará del Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahí está hablando de oración. Pedir es orar. Tenemos que pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu. Porque cuando tú no eres lleno del Espíritu Santo, otro espíritu querrá llenar lo que hay en ti. Cuando Dios limpia tu casa y lo hace en orden, tenemos que estar constantes en la oración y así el Espíritu llenar todo tu ser. Porque si no llenas tu hogar, tu templo del Espíritu, déjame decirte que lo llenarás con otras cosas. Lo vas a llenar con cosas que no agradan al Señor. Cuando vienes a Dios, los espíritus malignos se van, pero ahora es hora de llenarlo con otro espíritu, el Espíritu Santo. Nosotros fuimos creados para tener un espíritu dentro de nosotros
¿Qué espíritu tienes? ¿Espíritus malignos o el Espíritu Santo? ¿Qué está abundando en ti? Por lo tanto, orar por la llenura del Espíritu es importante. Orar es ser lleno del Espíritu. Pablo dijo, no os embriaguéis con vino, no te llenes de vino, en la cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. A través de la oración tú buscas la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú vas en oración, estás en presencia de Dios. Cuando Cristo Jesús llegó a la región de los Gadarenos, los demonios se postraron ante Él. Una legión de demonios se postró ante Él y le pidió misericordia. Cuando estás en la presencia de Dios, la presencia maligna no puede morar ahí. En la presencia de Dios, los espíritus malignos huyen. Por lo cual, si tú estás batallando con una adicción, un espíritu maligno, algo que quiere atormentar tu vida, es hora de orar, porque cuando tú oras, esos espíritus malignos tienen que huir. Aleluya. No pueden permanecer allí. Entonces es hora de orar, iglesia. Es hora de orar, porque allí tú encuentras la llenura, el poder de Dios para vencer. No es mentira cuando dicen el creyente lucha en sus rodillas. Esa es el arma potente que Dios nos ha dado para poder vencer. Orar es ser lleno del Espíritu. Si estás lleno del Espíritu, estás lleno del poder de Dios para vencer. Hubieron unos hombres que quisieron combatir contra unos demonios, pero esos demonios se rieron de ellos. Dijeron, ¿ustedes quiénes son? Conocemos quién es Cristo. Conocemos quién es Pablo, pues él está lleno del Señor. Pero ustedes quiénes son. Y los atormentaron, los golpearon y ellos huyeron en derrota. Desafortunadamente eso es lo que nos pasa a ti y a mí muchas veces. Contra el enemigo, contra la tentación, contra los ataques. No podemos hacerle frente, caemos ante la tentación, tomamos y comemos el fruto. ¿Por qué? Porque no estamos llenos del poder de Dios. Si no estamos llenos del poder de Dios es porque no estás orando, no estás clamando. Si tú estás cayendo ahora frecuentemente al pecado es porque no estás orando. Esa es la realidad, no estás orando. Pero el creyente que ora sin cesar, que ora como aprendimos constantemente, frecuentemente y fervientemente, el cristiano que ora así, Satanás puede venir a él, pero no podrá contra él. Jesucristo estaba orando 40 días y 40 noches. Satanás se le presentó. El hecho de que oras no significa que Satanás no vendrá a ti, pero sí significa que él huirá de ti. Aleluya. La palabra dice, paradnos firmes y el enemigo huirá de vuestras vidas. Cristo Jesús, el Dios hombre, estaba orando, por lo tanto tuvo el poder para vencer. Aleluya. Está tu casa, tu hogar, hermanos, llenos de su presencia. Está tu hogar, tu templo. Está tu casa llena de su presencia. Los demonios huyen ante su presencia. ¿Estás lleno de Dios o has dejado de orar? Los malos espíritus van a querer llenar cualquier vacío que hay en ti. Si hay un vacío en ti, los demonios lo van a querer llenar con su basura. Pero es hora de rechazar todo eso y decir, en vez yo voy a ser lleno del Espíritu Santo. Miren lo que dice 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2 nos dice algo muy similar a lo que Cristo acaba de decir. Solo porque estás en Cristo no significa que no puedes caer. Por eso hay un punto número 2. Gloria a Dios si solo fuese punto número 1 y se acaba todo. Pero no, tenemos que orar, tenemos que vigilar. El creyente, si no se para firme, puede caer. Miren lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 20.
¿Lo tienen? Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué tremendo es la palabra del Señor. No podemos regresar atrás si hemos sido lavados por Cristo. No podemos regresar atrás, mis hermanos. Tenemos que ir hacia el frente, que es Cristo. Tenemos que orar sin cesar y seguir en santidad. El que no ora frecuentemente será un cristiano derrotado. Por lo tanto, ¿qué es hora de hacer? Es hora de clamar al Señor. Clama por misericordia. Clama por liberación. Clama como lo hizo la mujer cananea con su hija que estaba endemoniada. Esa mujer, ¿qué había en ella? Se acercó a Cristo, el que la podía liberar. Vino a Cristo, no a otra cosa. Fue a Cristo y clamó. Y persistió hasta que Dios le dio la sanación. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que persistir en la oración. Persistir en Cristo. Cristo le dijo a esa mujer: yo no he venido a los perros, sino a Israel. La mujer le dijo: pero también los perros comen de las migajas que ustedes botan. Ella le dijo a Cristo: si solo una migaja me permites dar, eso será suficiente. Ella tenía fe como un grano de mostaza que podía mover montañas. Cree en Cristo. Cree en el poder de Dios, que Él te pueda hacer libre. Vimos que Cristo dijo: yo con el dedo de Dios destruyo el reino maligno. Con el dedo de Dios. Faraón, ante esas plagas, ante todos esos milagros y prodigios de Dios, dijo: el dedo de Dios está contra mí. Noten lo que el dedo de Dios puede hacer. Eso ni es hablar de su mano, ni de sus dos manos. El dedo de Dios es suficiente. Podemos vencer a través de Cristo Jesús. Es hora de orar. Si no oramos, mis hermanos, el enemigo va a venir y te va a enredar. Va a enredar tu vida otra vez cuando Cristo te ha hecho libre. No te dejes esclavizar por el enemigo una vez más. Con esa basura en la cual Dios limpió. ¿Por qué regresar a esa basura que no agrada al Señor? Donde Dios te sacó, de donde Dios te purificó, de donde Dios te salvó. ¿Por qué regresar allá? No te trajo bendición, ¿verdad? No te trajo alegría, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vas a regresar allá? Lo que te trajo fue dolor. Lo que causó fue que te alejaras de Dios. Que te alejaras del llamado que Dios tenía para tu vida. ¿Qué causó en ti? Dolor, tristeza. ¿Por qué regresar a esa basura? Ve a Cristo en esta noche. Clama a Cristo y Él te hará libre una vez más. Dice el segundo estado llega a ser peor que el primero. Noten que habla de 7 demonios. Que si tú has caído tan bajo que ahora ya no hay un demonio atándote, sino son 7. ¿Qué pasa si tú te has enredado una vez más y has regresado al vómito, has regresado al lodo y ahora estás atado aún más de lo que Cristo te libró? ¿Qué hay que hacer si hay 7 demonios atándote a ti ahora? En Lucas capítulo 8 había una mujer que tenía estos 7 demonios.
Este número 7 habla de un número perfecto. Los demonios tenían perfectamente a esta mujer atada. Pero ante el poder de Cristo, aún estos 7 demonios no pudieron contra él. Había una mujer llamada María de Magdala, María de Magdalena, que tenía 7 demonios. Ella había estado enredado, había caído aún más y más en este abismo. Pero cuando vino Cristo, la hizo libre en verdad. No importa qué tan bajo has caído, no importa qué profundo hoyo tú estás ahora, Cristo en un instante te puede levantar. Pero tienes que ir a Él. Tienes que perdonar, pedirle perdón por tus pecados. Tienes que confesar y dejar ir toda esa basura y clamar a Él. Clama a mí, yo te responderé, dice Jehová Dios. Clama a Él y Él te rescatará. Peleemos, iglesia. Es hora de pelear. Luchemos en oración. La oración te va a permitir pararte firme ante Satanás. Y punto número 3. Para ser victoriosos en esta guerra espiritual, tenemos que estar constante en la palabra de Dios. Tenemos que estar en la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, ¿qué usó Cristo para combatir? Usó la palabra de Dios. Cristo Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Cristo Jesús combatió contra Satanás con la palabra de Dios, porque hay poder en la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, Dios hizo el mundo. Con la palabra de Dios, Dios creó el mundo. Con la palabra de Dios, Dios puede liberarte a ti. Tenemos que estar en la palabra de Dios. Noten esto, hermanos. Mientras Jesús está hablando acerca de estos demonios, una mujer de repente, de la nada, alza su voz y dice, versículo 27, Lucas 11, 27. Ella dijo, mientras Jesús hablaba de estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tú y yo fuimos salvos por Dios. ¿Para qué? Para conocer a Dios. Iglesia, conocer y glorificar a Dios es nuestro propósito en esta vida. Conocerlo y obedecerlo. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Es conocer a Dios y obedecer a Dios. Ese es tu propósito. Cristo Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer a Dios es fundamental para tu vida como creyente. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, usó la palabra de Dios para no caer ante la tentación. Para mantener tu hogar limpio, ese hogar que Dios ha limpiado, ha barrido y ha adornado. Para mantenerlo así, tú tienes que guerrear con la palabra de Dios. Necesitamos estar, hermanos, en la palabra de Dios. Te pregunto, ¿cuándo es la última vez que leíste la palabra, que meditaste en la palabra, que abriste este libro para meditar en Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Hace unos días fuimos a hacer unas compras con Erika y cuando estábamos manejando ya la casa, viendo hacia afuera, estábamos pasando por un campo, por un parque y había muchos árboles ahí, secos, sin hojas. Pero había un árbol que estaba lleno de hojas y completamente verde. Y este árbol, ¿cuál era la diferencia? Había un lago y este árbol estaba plantado juntamente a la mera orilla de este lago. Todos los demás árboles que estaban alrededor estaban
sin hojas, secas, y se miraban muertas, excepto este árbol, que estaba exactamente a la par de este lago. Al ver esto, me recordé de Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese árbol se miraba tan bonito y con mucha vida. ¿Por qué? Porque estaba plantado junto a corrientes de aguas. La palabra, mis hermanos, te hace fuerte. Produce en ti fruto. Produce en ti hojas verdes que no caen. Y prosperas en el reino espiritual. Nuestra hermana Katia me mandó un video de un niño que intentó matarse. Se tiró de un edificio de 2 pies. ¿Por qué? Porque había llenado su mente con una canción maligna de un show anime. Esta canción decía: quiero morir, fallecer, pero no lo puedo hacer. Y repetía el coro: quiero morir, fallecer, pero no lo puedo hacer. Este niño, ¿saber cuántas veces cantó esta canción? Al punto que llenó su mente y lo intentó hacer. Lo hizo. Gracias a Dios que no murió. Lo pudieron salvar. Pero este niño llenó su mente con basura. Cuando tú no estás constantemente en la palabra, llenarás tu mente con basura. Llenarás tu mente con cosas que no agradan al Señor. ¿Con qué estás llenando tu mente? No solo del pan vivirá el hombre, dijo Cristo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy comimos. ¿Cuántos comieron hoy antes de venir a la iglesia? Creo que todos comimos. Y ahorita nos estamos llenando de su palabra, gloria a Dios. Tenemos que llenarnos con la palabra de Dios. Cuando tú no llenas tu mente, no llenas tu alma, no llenas el hombre interior con la palabra de Dios, el mundo y Satanás lo van a llenar. Cuando no llenas tu templo, tu hogar con la palabra de Dios, el enemigo lo va a llenar. ¿Con qué? Con ideas antibíblicas, con sus perversidades, con alcohol, con drogas, con pornografía, con inmoralidad, con suicidio, con mentiras, con doctrinas falsas, con calumnias. ¿Con qué está llenando el enemigo tu vida? Por eso tenemos que estar constantes en la palabra. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Un comentarista dijo, y ya voy a concluir. Un comentarista dijo: la experiencia de la salvación que trae limpieza, orden y perdón crea un vacío que debe ser llenado. El cristiano debe llenar el vacío creado para que las cosas malas que salieron de él no sean reemplazados por hipocresía, justicia propia, el orgullo o la recaída, que sería aún peor. La perseverancia cristiana implica devoción a la palabra y devoción a la oración y obediencia. Obediencia. De nada nos sirve orar, llenarnos, empaparnos de la palabra si al fin del día no vamos a obedecer lo que Dios nos está llamando a hacer. Y ahí hay otro problema para muchos cristianos. Dicen orar, dicen conocer la palabra, pero no quieren obedecer a Dios. ¿De qué te sirve? De nada nos sirve tampoco. ¿Cómo puedo yo, a través de Cristo, pararme firme y no tomar el fruto de Satanás, sino obedecer a Dios? ¿Cómo puedo guerrear y pararme firme contra este enemigo? Necesito primeramente estar en Cristo.
Necesito estar en oración y necesito estar en su palabra. Todos los días. Todos los días. Necesitamos regresar al primer amor, iglesia. Necesitamos regresar al primer amor. Aquí todos nos miramos tan bonitos, sonrientes, tan alegres. Todos alabamos a Dios y gloria a Dios por ello. Nos alegramos y nos gozamos en ello. Pero solo Dios sabe aquí quién está sufriendo. Solo Dios sabe aquí quién está esclavizado. Solo aquí Dios sabe quién está atado por Satanás. Dios te puede hacer libre. Ven a Él y quédate en Él. Ya no huyas más de Él. Si has caído, ven a Cristo y Él te puede levantar. Él te puede hacer limpio otra vez. Él te puede dar vestiduras nuevas otra vez. Él te puede lavar otra vez, pero tienes que regresar a Él. Una vez tu vida está en orden otra vez, ya no es de regresar otra vez al pasado, sino de permanecer y orar sin cesar y meditar en la palabra de día y de noche, y así mantener tu templo puro para el Señor. Así pararte firme contra Satanás. Cuida tu casa, iglesia. Cuida tu casa. Porque el enemigo anda buscando a quien devorar. Quiere destruirte a ti. Quiere destruir tu familia, tu hogar, tus hijos, tu matrimonio. No lo permitas. Tú párate firme y comienza a guerrear. Aquí en estos pasajes aprendemos cómo pelear en el ambiente espiritual. Pelea, iglesia. Vamos a pelear y vamos a vencer. Porque a través de Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar.